Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. Ahí va a estar en la pantalla. Dice: en una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Más bien, como atleta, someto mi cuerpo y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me elimine. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, puedes abrir nuestros oídos y dar entendimiento de estos principios, Dios, que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer que mandé el cartel que hice de la predicación, me contestó un pastor, un predicador amigo mío, es un autor de libros, él vive en los Estados Unidos, y me contestó y me dijo: Guillermo, en vez de haber puesto esa foto, hubieras puesto la foto de la pelea del Canelo. Porque, bueno, yo no vi la pelea, no veo las peleas del Canelo, no me interesan mucho en lo personal. Un día estaba en Phoenix y el pastor me llevó a una casa donde fuimos a comer, pero estaban esperando la pelea del Canelo. Entonces yo me aventé todos los rounds de la pelea del Canelo. Y yo estaba enojado porque, bueno, sí me enojo, si no, pregúntenle a mi esposa. Porque ahí estaba yo viendo algo que no me gusta y yo empecé, medio abrí mi boca y dije: no, ese Canelo. ¿Y saben qué me dijeron? Si tú no le vas al Canelo, no eres patriota. Traición a la patria. Bueno, yo sabía que en esa pelea el Canelo, cuando quería, lo hubiera terminado. En el primer round lo hubiera terminado, si hubiera querido, pero no quería. Llevaron la pelea hasta el último, porque pues son anuncios, es publicidad, es negocio, ¿no? Y de hecho, sea de paso, es admirable la carrera de él, porque ahorita es el atleta que más dinero ha ganado en la historia. Más dinero, o sea, tiene dinero para no sé cuántas generaciones, ¿no? Y pues es un récord pues, muy aplaudible, aunque como boxeador a mí no me gusta. A mí de niño me encantaba el boxeo y crecí viendo peleas de Vicente Saldívar, que era de mis favoritos, creo Mantequilla Nápoles, y peleadores mexicanos, pero y el mejor que yo he pensado es Salvador Sánchez. Para mí es el mejor boxeador de la historia del boxeo. Lamentablemente pues murió en un accidente. Bueno, esto es cultura deportiva, ¿no? Pero mi amigo me decía: pues hubieras puesto la foto del Canelo, porque en el último yo vi algunos y los comentarios de muchos amigos decían: pues se la pasó correteando, como pegando al aire, ¿verdad? Porque aquel corría y le tiraba el golpe, pero pues no daba. Dice que así fue la pelea. Bueno, ustedes que la vieron, que son fanáticos del Canelo.
¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice aquí que nosotros peleamos para ganar. Y no como quien golpea ¿qué? Al aire, sino que dice: golpeo mi cuerpo, someto mi cuerpo. Dice: no sea, y lo trato con rigor, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo no esté en buenas condiciones y me elimine. Así que la vida cristiana es una vida de disciplina. Es una vida de disciplina. En Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A mí me enseñaron esto en la escuela bíblica. Lo primero que me dijeron: pues mira, si vas a ser un soldado de Cristo, debes entender que vas a sufrir penalidades, que vas a pasar por situaciones difíciles. Dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es condenado si no lucha, no es coronado, si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces aquí se hacen unas analogías de la vida cristiana, y la vida cristiana se ve como una milicia. También se nos dice de la vida cristiana como una siembra, un sembrador, un labrador, ¿sí? Y se nos muestra la vida cristiana como un atleta, y se requiere disciplina. ¿Amén? Si eres un labrador, se necesita disciplina. De hecho, pues ya voy a estar orando que para septiembre, octubre ya hay lotes, ¿verdad? Pero pues hay que hacer los surcos, hay que esperar que llueva, orar que llueva, ¿verdad? Porque es trabajo duro, es una disciplina. Es parte de la disciplina cristiana. La disciplina es una parte del cristianismo, de cómo nosotros debemos de vivir, debemos de tener disciplina. En Hebreos capítulo 12 dice, creo que es el verso 11, dice que ninguna disciplina es que motivo de gozo, sino de tristeza. ¿A cuántos les gusta la disciplina? ¿A cuántos les gusta levantarse temprano? ¿A cuántos nos gusta tener bien arreglado nuestro cuarto, nuestra habitación? ¿A cuántos nos gusta que todo esté en su orden? Todo eso requiere disciplina. Dice dice Hebreos 12 que la disciplina no es, por el momento no nos produce alegría, ¿verdad? ¿Quién le gusta que a las 5 de la mañana la mamá le diga: levántate porque tú tienes que ir a la escuela? ¿Quién le gusta? O al trabajo, te tienes que levantar. Yo a veces no me quiero levantar, pero a las 5 de la mañana ya está David moviendo los tamales ahí, las ollas. Y es una disciplina que él tiene todos los días. De hecho, a los 16 años, a los 18 años, llegué a la escuela bíblica. Y yo dije: voy a estudiar la Biblia, voy a estar orando, me van a salir alas ahí en el instituto bíblico, todos son santos, ¿verdad? Hasta alas tienen. Pero cuando llegué me di cuenta que hasta cuernos tenían. Algunos, ¿no? Pero llegué a la escuela bíblica y nos dijeron: este es el horario, 6 de la mañana toca la campana, 6:15
ya debes estar en el santuario orando. Después de orar media hora, 45 minutos, a las 7 es el desayuno. Desayunamos 7 de la mañana. De 7 a 8, a las 8 empezaban las clases. De 8 a 1. A las 2 comíamos. Después de comer, nos decían, tienen que trabajar 3 horas en el instituto, en el campo. Cuando yo llegué el primer día, me dijeron, mis compañeros, había un líder de trabajo y me decía, allá abajo a ti te va a tocar el machete, cortar hierba. Fui a donde estaban los machetes y los de tercero, que ya tenían experiencia, agarraban los machetes ya bien afilados y nos dejaban a los de primero los machetes que no tenían ni filo. 3 horas en el sol de Monterrey del verano, y las primeras 2 o 3 horas, los primeros días, las primeras 2 horas, a la hora ya tenía mi mano encallecida, sangrando. ¿Saben por qué? ¿Mandé? Porque no sabía agarrar el machete, no tenía filo. Y en mi casa todo me daban, aunque sí yo tenía que llevar cierta disciplina porque mi mamá trabajaba y yo me quedaba solo en casa. Tenía que trapear, tenía que lavar los trastes, tenía que lavar mi ropa, pero no sabía muchas cosas y ahí yo aprendí disciplina. Todavía cuando uno iba a comer, comía para aprovechar el tiempo, comía uno rápido. Se sentaba y en 5 minutos ya tenía la comida dentro del estómago, ¿no? Unos compañeros decían, Dios del universo bendice esos alimentos que van para adentro. Y habían comido. Y a aprovechar el tiempo para hacer alguna que otra actividad. A las 6 cenábamos, de 7 a 9 teníamos que estudiar, a las 10 se apagaba la luz y nadie, absolutamente nadie, podía andar fuera de los dormitorios. Y era una disciplina que aprendimos. Y yo bendigo que Dios me permitió conocer esa disciplina, aprender esa disciplina. Vamos a hablar de 7 disciplinas. No sé si termino todo, voy a tratar de resumirlas porque cada disciplina es un tema. Pero vamos a hablar de 7 disciplinas. Ahora, todas estas disciplinas, dice, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a lo rígido porque quiero ganar la corona, y no una corona que se desvanece, sino una corona que es incorruptible. Lo que Pablo tenía en mente los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos no se da medallas como ahora, que son de un metal, aunque creo que en una de la última Olimpiada leí que algunas medallas estaban echando a perder. Se supone que son de oro, plata y bronce. Bueno, se supone. Pero algunos estaban diciendo, quejándose de que sus medallas olímpicas se estaban derruyendo. Pero en el tiempo de Pablo eran guirnaldas, eran hojas de guirnaldas que con el tiempo se secaban, no duraban mucho tiempo, ¿no? Pero dice aquí que él peleaba por una corona que es incorruptible. ¿Cuántos quieren esa corona?
Pues entonces necesitamos disciplinarnos. Tenemos que tener disciplina, sí. Hay disciplinas, estas disciplinas son autoimpuestas. Quiero aclarar eso. Son disciplinas ¿qué? Autoimpuestas. ¿Qué quiere decir autoimpuestas? Que nosotros nos las ponemos, ¿verdad? Que nosotros, nadie te puede imponerte estas disciplinas. Nadie, religiosamente nadie te puede imponer disciplinas. Pero hay disciplinas que tú y yo necesitamos tener en la vida. Y funcionan, yo quiero decir, estas funcionan para todo. La primera cosa, o la número uno, la disciplina número uno, es la disciplina de la mente. La disciplina de la mente. En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Las mentes de ustedes, dice, sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Pues decía, esto sería un mensaje completo. Pero Eva fue engañada, su mente fue seducida, abrió su mente al ataque de Satanás y fue engañada, sus mentes fue desviada. Como saben, nuestra mente es una computadora, como una computadora. Lo que tú le metes, eso saca. Eso saca. Nada más. Le metes basura, ¿qué va a sacar? Va a sacar basura. La gente está maravillada con la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial, alguien le puso lo que va a decir. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí me explico eso? Cualquier cosa que tú le preguntes a la inteligencia artificial te va a responder de acuerdo a cómo fue alimentada. No recuerdo cuál era la palabra que yo le puse a una de las aplicaciones que son de inteligencia artificial, y cuando empecé a ver lo que me decía, pues era lo que yo he escuchado en otras fuentes. Es lo mismo, porque es lo que lo alimenta, es lo que da. Pues lo mismo es con nuestra mente. Nuestra mente es como una computadora. Ahora, nuestra mente tiene dos puertas. Nuestra mente tiene ¿qué? Dos puertas. Y Eva caminó, o la serpiente entró en la vida humana, en la vida del ser humano, del ser creado, por esas dos puertas. Entró por lo que Satanás le dijo, ¿sí? O sea, la primera puerta es lo que oímos, y la segunda puerta es lo que vemos. Son dos puertas a nuestra mente: por lo que oímos y por qué, por lo que vemos. Y eso es lo que en nuestra generación estamos viendo. Tenemos que decirlo, estamos atrapados por la tecnología, por las aplicaciones o los aparatos que ahora tenemos, la tecnología. Estamos atrapados.
Antes los predicadores antiguos decían, yo no veo la caja del diablo. ¿Saben a qué se refería la caja del diablo, no? A la televisión, ¿no? Pero pues ahora es personal. Y Satanás trata de atraparnos, trata de atraparnos, de seducirnos con lo que entra en nuestra mente, por la puerta que estamos abriendo en nuestras vidas. Así que tenemos que vigilar las puertas de nuestra vida, porque el pecado entra, ¿por qué? Por la puerta de los ojos y de los oídos. La primera palabra del Evangelio es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Un cambio de mente. También Romanos capítulo 12, verso 2 dice: os ruego que os transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. En San Mateo, a ver, creo que más adelante, si lo tienes, debe estar ahí. En San Mateo capítulo 16, versos 13 al 16 y verso 22 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen o qué piensan? ¿Qué piensan los hombres? ¿Qué es qué? ¿Quién es qué es el Hijo del Hombre? Entonces la respuesta fue, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En este pasaje Jesús nos revela acerca de los pensamientos, los diferentes tipos de pensamiento que nosotros tenemos. Son tres. Dice que Jesús les dijo: ¿ustedes quién piensan? ¿Quién dicen que soy? Y ellos dijeron: pues Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. Era lo que ellos pensaban. Pero después Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bienaventurado es Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habla de los pensamientos de Dios que vienen a nuestra vida. Pero después Jesús empieza a decir que va a ir a Jerusalén, va a morir y lo va a ser traicionado y va a morir clavado en una cruz. Y entonces se le acerca a Pedro. Recuerden que antes había dicho, Jesús le había dicho: no te lo reveló carne ni sangre. Pero se acerca a Pedro y le dice: Señor, que eso jamás te acontezca. ¿Saben? Ese pensamiento venía del infierno. Ese pensamiento venía del infierno. Porque el plan y el propósito de Dios era que Jesús fuera a la cruz y redimiera a la humanidad. Entonces, cuando Jesús escuchó lo que Pedro le estaba diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Tú no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Así que nosotros debemos tener una disciplina en nuestra mente. Tener cuidado de lo que dejamos entrar a
en nuestra mente. Tener cuidado de lo que oímos y tener cuidado de lo que vemos. Y tener esa disciplina de nuestra mente en nuestras vidas. Que Pablo dijo: me temo que Satanás nos pueda desviar de su sincera fidelidad y pureza de Cristo. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que oímos. Mucha gente a mí me dice: pastor, mire, vea esto, escuche esto. Yo digo: no, yo no lo escucho, porque yo tengo que cuidar que escuche y que vea. Porque el diablo es un imitador, un engañador. Sí. Se oye como Dios, pero no es Dios. Es el Dios de este mundo. Y tenemos que tener cuidado y tener la disciplina nuestra mente. Tener la disciplina de la mente, es renovarla conociendo el plan y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Número 2, la disciplina de mis actitudes. ¿La disciplina de qué? De mis actitudes. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros ¿qué? Esta actitud. Esta actitud, nuestra actitud es muy importante. Con qué nosotros enfrentamos la vida, cómo es nuestra actitud. Lo cierto es que si pensamos bien, a veces tenemos muy malas actitudes. Más el domingo por la mañana. Viene el demonio dominical y ¿para qué les platico? Pero es bien importante nuestra actitud. Un hombre estaba viajando en una avioneta hace algunos años, unos 12 años. Un amigo nos subió a una avioneta. Es la única vez que nos hemos subido, mi esposa y yo, en una avioneta. Hemos subido en aviones, pero en una avioneta no. Y él nos dijo: yo los voy a llevar, los voy a dar un paseo. Nos dio un paseo por toda la zona de California, de Los Ángeles, y fue padrísimo, ¿no? Pero para ser un piloto, la persona que es piloto tiene que estar muy atento a lo que los instrumentos le indican. Entonces alguien estaba volando con una persona y veía que el piloto le empezaba a ver los instrumentos y le dijo: oye, ¿qué tan importante es que tú estés viendo los instrumentos? Es muy importante, porque es como yo voy a ver cómo se está comportando el avión. Y hay dos cosas que el avión el piloto tiene que estar vigilando. Una es la altitud y otra la actitud. La altitud y la actitud. Y cuando la persona le preguntó: ¿cómo? O sea, puede entender la altitud, pero ¿cuál es la actitud de un avión? Se los leo como dice aquí. Dice: la actitud del avión es lo que llamamos la posición de la aeronave en relación con el horizonte. O sea, la relación del avión con el horizonte. Si la actitud del avión es nariz arriba, es que quiere que está ascendiendo. Si tiene una actitud
hacia abajo en picada es nariz abajo. Y decía este piloto que era muy importante la actitud, porque la actitud del avión determina los resultados. La actitud del avión determina los resultados. Nariz arriba, todo bien, ¿verdad? Nariz abajo. ¿Con qué actitud veniste hoy? Amén. Si el de la alabanza, el que está dirigiendo la alabanza, tiene actitud nariz abajo, ¿cuál va a ser el resultado? Una actitud de presión. Ay, hermanos, todo salió mal, el diablo, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nariz arriba o nariz abajo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba recordando una ilustración que leí en un libro, este libro se llama, perdón, no sé si es de Charles Windows, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía varias lecciones afirmando nuestros valores y hablaba de la actitud. Dice que el gran violinista Paganini tenía el auditorio repleto para escuchar este virtuoso del violín, y empezó a tocar con su violín y de repente ¡pum!, se rompe una cuerda y toda la gente y Paganini dijo: Paganini en 3 cuerdas, y siguió tocando. ¿Y qué creen? ¡Pum!, se rompe otra cuerda y dijo: Paganini en 2 cuerdas, y tocó y siguió tocando. Minutos después, la tercera cuerda, y Paganini no hizo: ay, qué lamentable que me pasó esto, disculpe, permítame, voy a sustituir el violín. ¿No saben qué hizo? Paganini en una cuerda. Y dice que tocó con más inspiración. Terminó la pieza fenomenalmente, y la gente se levantó y le empezó a aplaudir, porque la actitud determina el resultado. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en lo que hacemos? ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Nariz arriba o nariz abajo? Se dice que José el soñador, como se conoce, es un tipo perfecto de Cristo. Estaba estudiando que hay 150 puntos de comparación entre José y Jesús. 150 puntos de comparación entre José y Jesús. En otras palabras, José es el más hermoso tipo de Cristo en su actitud. En su actitud. Él tuvo una buena actitud con su padre. Su padre le dijo: ve a ver tus hermanos, porque de seguro se están portando mal. Y José fue.
José tuvo una buena actitud, aún con sus hermanos. Lo vendieron a Egipto y llegó a casa de Potifar, y su actitud seguía siendo la misma. Sus actitudes lo llevaron a casa de Faraón. Y cuando estaba en casa de Faraón y hubo el hambre en la tierra, vinieron sus hermanos. ¿Cuál fue su actitud? La misma actitud que Jesús. Porque Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y José, ¿qué hizo? ¿Perdonó qué? A sus hermanos. Todos los años, creo que eran 17 años que José pasó, fue echado en un pozo, fue llevado a casa de Potifar, fue asediado por la esposa de Potifar, fue a la cárcel. Todo lo que sufrió fue por causa de sus hermanos. Y cuando los tiene enfrente, ¿cuál fue su actitud? Ahorita sí me los voy a echar. ¿No, verdad? ¿Su actitud qué fue? Dios le dio honor, le dio autoridad, lo puso en ese lugar, porque siempre la actitud cambia el rendimiento. Si cambiamos nuestra actitud, vamos a cambiar ¿qué? Nuestro rendimiento. Número 3, la disciplina de la oración. La oración es una disciplina también. En Hechos 6:4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En Mateo 21:13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. La disciplina de la oración. Jesús oraba. Si tú lees Lucas, el Evangelio según San Lucas, si tú lo lees de pe a pa, o sea, del principio, del 1 al 24, es un compendio de oración. Nos habla de la vida de Jesús de oración. Y Hechos también, en Hechos también, que también fue escrito por Lucas, habla muchas veces de la oración. O sea, cuando iban Pedro y Juan a la oración. Y cuando en Hechos 16 dice que Pablo iba en camino a la oración. Y muchas veces se nos habla de esta disciplina, de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer acerca de la oración. Tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. Jesús dijo que teníamos que orar y no desmayar. Esa es una disciplina. El orar, el buscar el rostro de Dios, el acercarnos a Dios cada mañana y buscarle. David decía: yo levanto como un incienso mi oración, como la oración de la tarde y la oración de la mañana. Y eso debe ser nuestra oración. Dice la Escritura que Él va a hacerle justicia a sus hijos que claman a Él de día y de noche. Así que la oración es una disciplina. También la disciplina de la palabra de Dios. Número 4, la cuarta disciplina. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Dice:
disciplina de la palabra. En Hechos 6:4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, si algo los discípulos tenían que hacer era no descuidar la oración por estar sirviendo las mesas, dice Hechos 6, dice, nosotros nos vamos a entregar al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. Jesús nos enseña, porque escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra tiene que ser algo del cual nosotros nos alimentamos todos los días, de nuestra lectura de la palabra de Dios. No solo del devocional de mañanas con el Espíritu Santo, no solo de los audios que oímos en internet, en YouTube, pero nuestra lectura de la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, verso 26 dice: pero para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Efesios 5 nos dice que Dios nos limpia a través de la palabra. Si tú te expones a la palabra de Dios todos los días, Dios te va a limpiar. Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? Tu palabra. También dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Hay quienes dicen: es que soy muy débil. Pues de la palabra. La palabra de Dios trae fortaleza a nuestras vidas. Hay quienes dicen: yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pero lo cierto es que si esperas a entender la Escritura antes de leerla, nunca la leerás. Si esperas a entenderla, pues no es necesario entenderlo, ¿verdad? Yo sé que hay personas que toman un alimento y como que lo degustan, ¿verdad? Esto tiene esto no tiene esto, sí. Yo me lo como. ¿Sí? ¿Y qué tal te supo? Pues no sé, pero ya está aquí. Amén. Ya se me quitó el hambre. Bueno, fue por un ratito, ¿no? Pero no importa que no lo entendamos, hay que comerlo. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. El entendimiento vendrá después, si nosotros lo ponemos como nuestro alimento. Número 5, la disciplina de nuestro espíritu. La disciplina de nuestro espíritu. Gálatas 1:26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El hombre fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo, porque dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Alimentamos nuestra carne, también a veces alimentamos a nuestra alma, y a veces si alimentamos a nuestra alma, a nuestra carne, pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Vas a engordar y te vas a volver carnal. ¿Sí es cierto?
Y por ahí dicen que uno es lo que come, por eso no como cerdo, porque rato voy a decir hoy no. De hecho, ahorita no sé realmente cómo está el asunto sanitario, pero con esta plaga del gusano barrenador, ¿qué pasa con la carne que estamos comiendo? Hay quienes dicen que sí, que los sistemas de protección de las instituciones son seguras. Yo dije, bueno, diremos que sí, ¿verdad? Pero si alimentamos nuestra carne, entonces nos vamos a ver carnales. También nuestra alma. Hay cosas que tocan nuestra alma. Hay cosas que tocan nuestras emociones positiva y negativamente. ¿Sí? Y a veces hay un conflicto y hay muchas cosas que son almáticas, las que vemos, son para tocar nuestra alma. No por nada David dijo: bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Alma, no te olvides, porque el alma tiende ¿qué? A olvidar. No te olvides ninguno de sus beneficios. Ahora somos espíritu y tenemos que preservar nuestro espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 7:1: por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu. Aquí Pablo está diciendo que tú y yo podemos ser contaminados con lo carnal, pero también nuestro espíritu puede ser contaminado. Puede ser contaminado. Porque nuestro verdadero ser, dice Pedro, está aquí adentro. La rosita que yo veo aquí no es la verdadera rosita. Hay una adentro. El físico es de envoltura. El alma es lo que es su personalidad. Pero el verdadero espíritu, ¿dónde está? El verdadero ser, ¿dónde está? En el espíritu. Y dice que tenemos que guardar nuestro espíritu, que nuestro espíritu no se contamine, no se contamine. Así que nosotros debemos de tener las actitudes correctas, un espíritu correcto en nuestras vidas. Cuando yo aprendí muy temprano en mi vida cristiana, en el ministerio, que lo que nosotros recibimos de otros, no recibimos lo que nos dicen, recibimos lo que hay en su espíritu. Lo que hay en su espíritu. Cuando yo veo a alguien en internet que se la pasa criticando a los demás creyentes, a los demás pastores, a los demás ministros, yo me doy cuenta que no tienen buen espíritu. Y como que parece, no, sí, la sana doctrina, que no sé qué. Cuidado con ese espíritu. Porque la gente transmite no lo que dice, sino lo que es. Por eso nosotros, como pastores, nuestro anhelo es que tengamos un espíritu afable, un espíritu, dice Pedro, que está adornado con misericordia, con verdad, porque ese es el verdadero ser. Es la verdadera personalidad de la gente.
Se dice que en la historia del hijo pródigo había dos hijos. Uno era un carnal. Era gobernado ¿por qué? Por la carne. Le dijo, papá, dame la lana y yo me voy y a vivir la vida loca, ¿no? A gastar en placeres. Y el hijo mayor, ese estaba, pues si no vio, igual. Porque su pecado era del espíritu. No, papá, ese hijo tuyo malgastó tu dinero con mujeres y en vicios. Y a mí, ni un cabrito me has cocinado. Tenía mal espíritu. Por eso tenemos que disciplinar nuestro espíritu. Dios quiere que gente que tenga un espíritu recto delante de Él, un espíritu puro, porque eso es lo que les transmites a los demás. Número 6. Ay, yo me cansé. Dan agüita, por favor. Ya estoy terminando. Número 6. La disciplina de la honestidad. ¿Es agua fría? Gracias. No estoy presumiendo mi ese sería el pecado del espíritu, voy a ayudar la presunción. La honestidad. En Lucas 18:15 dice, y la semilla que cayó en la buena tierra representa a las personas sinceras de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia, producen una cosecha enorme. Jesús está hablando de la parábola del sembrador. Y cuando está hablando de la palabra del sembrador y de fructificar, Jesús dijo que la buena tierra era la buena tierra que tenía un corazón sincero y de buen corazón. Una persona que era sincera, honesta y de buen corazón. Y que esas personas que tienen un corazón honesto y son sinceros y son buenos de corazón, dice, ellas producen una cosecha enorme. ¿Cuántos quieren tener una buena cosecha? Tenemos que tener un corazón honesto. Lo opuesto a la honestidad es la hipocresía. La palabra griega es Hipócrates, tengo aquí anotado, Hipócrates. Entonces, esta palabra tiene que ver del teatro romano. De hecho, la máscara que se ponía, sí se llamaba Hipócrates, era una máscara. Entonces, en el arte romano, en el teatro romano, las personas usaban la máscara de otra persona, y la idea era que cuando entraban al teatro romano, al anfiteatro, la persona interpretaba el papel de otra persona con una máscara. Por eso la Escritura dice muchas veces que nosotros tenemos que ser sinceros, porque las máscaras eran hechas de cera. Y la palabra sincero quiere decir, ¿sin qué? Sincero, sin máscara. Quiere decir que no seamos actores, que no presentemos algo de lo que no somos.
En otras palabras, también que lo que uno es aquí enfrente, también lo sea allá afuera. Amén. En Mateo capítulo 23, 25 al 28, Jesús habló a los fariseos y les expresó las palabras más duras que Jesús jamás dijo. Dice: ay de vosotros, hipócritas. Dice: ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Ser honestos es ser el mismo enfrente de la gente y lo que es uno en privado. Así que nosotros tenemos que tener la disciplina de vivir vidas que honestas, que nos presentemos delante de la gente con honestidad, sin máscaras, tal como somos. Un día un matrimonio que estaba ministrando, el hombre me dijo: ¿y no? ¿Por qué no tú tienes esa pose que yo veo en muchos pastores? Es que no tengo que tener una pose muy santo, muy religioso, vamos a alabar a Jehová. Yo podría hacerlo, pero no soy yo. ¿Sí me explico? No tengo que tener poses. Lo que tengo que ser es honesto. Y lo que soy aquí, se lo hay afuera. El último, disciplina, es la disciplina del tiempo. Porque ya estoy fallando en eso, ¿no? 5 minutos. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Me dejan terminar? Okay. Es que está bueno también. La disciplina del tiempo. El Salmo 90, 12 dice: enséñanos a contar de modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben? Entre el día que nacemos y el día que cruzamos la puerta, que cruzamos el río de la muerte, hay un espacio de tiempo. Y la Escritura nos enseña que nosotros, dice aquí, que Dios nos enseñe a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría. Tenemos que tener la sabiduría del tiempo. Porque déjame decirte, joven, como te ves me vi, y como me ves te verás. Bueno, eso espero. Porque el tiempo pasa y tenemos que tener la sabiduría de aprovechar el tiempo. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice: andad como sabios y no como necios, aprovechando que bien el tiempo. ¿Sabes, joven? Los días se van. Y se van más rápido de lo que tú y yo pensamos. Estaba acordando que estábamos orando por Moisés, el hijo de Andrea. Estaba orando y me acordé de que hace muchos años nació prematuramente unas nieta, sobrina nieta, sí, ¿verdad? De la hermana Lupita, Jirén.
nació prematuramente y nació mal y estuvimos orando y pues Dios hizo el milagro, así como creemos que lo va a hacer con Mo. Y hace el año pasado me habla Jiré y me dice: pastor, quiero que venga y quiero que presente a mi niña. Tenía creo 3, 4 años, ¿verdad? Tiene más o menos 3 años. Una niña preciosa. Y yo decía: ay, la hermana Lupita ya está grande, ¿verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? No, la hermana Minerva, ¿verdad? La abuela de la niña. Pero el tiempo pasa y tenemos que disciplinarnos, aprovechar nuestro tiempo. Dice: porque los días que son nada. Así que lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo y ya. Los cambios en cuanto a nuestro tiempo tenemos que hacerlo. Creo que hoy vivimos en una generación que pierde demasiado tiempo. No nos damos cuenta que el tiempo se va a ir. En estos días estaba meditando. Como ustedes saben, pues ya el tiempo ha avanzado y pues ya andamos arañando el 7º piso. Ya estamos a unos añitos, a 2 añitos de llegar al piso número 70. Y he estado meditando: Señor, gracias porque tú me has guardado. Recientemente murió un amigo nuestro, un conocido nuestro. Lo conocimos. Denis estaba naciendo cuando estaba él en la Nueva Esperanza. Acababa yo, subía a la plataforma de la Nueva Esperanza y estaba él era el orador principal. Y la noche anterior había estado comiendo en nuestra casa. Es un hombre de Dios, un maestro de la Biblia, conocido en todo el mundo. Ha estado en Hillsong, en diferentes lugares del mundo y muy respetado. Y Dios nos dio el privilegio de algunas ocasiones estar sentados a la mesa con él. Un hombre de Dios, de mucho respeto. El 6 o 7 de mayo partió con el Señor. Les decía, llegaba del hospital a la convención, él estaba en la plataforma y se me acerca y me dijo, pues en ese tiempo no se sabía qué iba a hacer, ¿no? No había los ultrasonidos, y se me acerca y me dice: ¿qué fue, Guillermo? Y yo digo: fue niña. Y digo: gloria a Dios. Unos amigos míos fueron al hospital a preguntar qué de Patti y del nombramiento, y le dijeron: fue niña. Y ellos dijeron: no, ya este varón ya nos falló. Pero mi amigo dijo: qué bueno, le dieron el lugar para predicar. Y les digo: bueno, quiero decirles, anunciarles en esta noche que la hermana Patricia y el pastor Guillermo, el hermano Guillermo, su esposa acaba de dar a luz una preciosa niña que será una cantora en la casa de Dios. ¿Cuántos años después? No se puede. Ya se me acabó el tiempo. Y falleció recientemente, y quiero mencionarlo porque no he tenido la oportunidad. Yo quiero dar honor al doctor Franco Macio, que fue un hombre de Dios, un amigo.
Estaba yo en una convención en Puebla. Había ido para escucharlo y para saludarlo, y no lo había saludado, y estaba él con varios pastores de la ciudad y los pastores anfitriones, y yo me vio, y de repente yo oía a lo lejos que les dijo: permítame, voy a saludar a un hermano. Y se acercó a mí y me saludó. Fue la última vez que lo vi. Y yo quiero honrar su vida, porque fue alguien que me bendijo, y muchas cosas de las que sé, predico, las aprendí de él. Pero les decía que en Eclesiastés 12, todo esto para leerles Eclesiastés 12, pero dice: acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezca el sol y la luz de la luna y de las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia, cuando tiemblen las guardias de la casa y se dobleguen, y los hombres valerosos, cuando estén inactivas las muelas por quedar pocas y se oscurezcan los que miran por las ventanas, cuando se cierre la puerta de la calle y se debilite el ruido del molino, como uno se levanta ante el gorgojeo de un pajarito y todas las hijas del canto sean abatidas, cuando también se tenga miedo de la altura y haya horrores en el camino, cuando florezca el almendro y la langosta se arrastre pesadamente y se pierda el deseo. Es que el hombre se va a su morada eterna, y los que hacen duelo rondan alrededor de las plazas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y yo estaba leyendo este pasaje y muchas veces lo decimos a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos y digas: en ellos no tengo ¿qué? Contentamiento. Pero cuando se sigue, ya no es para los jóvenes, es para ti y a mí, que ya peinamos canas o no las pintamos, ¿sí? O ya mejor prefieren estar pelones. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los malos digas en ellos: no tengo ¿qué? Contentamiento. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ¿por qué no aproveché mi tiempo? ¿Por qué no hice esto y aquello? ¿Por qué no aproveché el tiempo que tenía? ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Tenemos que disciplinarnos, tener estas disciplinas en nuestra vida. Pero la disciplina del tiempo es lo que es muy importante. No pierdas tu tiempo con quien sea. No pierdas el tiempo, porque el tiempo vuela y no se puede regresar. Solo hay una manera: que Dios restaure los años que comió el oruga, el ratón y el revoltón. Dice redimiendo el tiempo. Cuando dice Efesios redimiendo el tiempo, quiere decir que Dios es eterno y tiene la capacidad de restaurar los años que tú perdiste, el tiempo perdido. Dios es capaz de restaurarlo. Dios puede hacerlo si tú te disciplinas, si pones cada una de estas disciplinas, por cada una de estas disciplinas harán que tú te ganes la corona, harán que tú obtengas aquello por lo cual
Tú anhelas y tienes las metas. Tenemos que vivir una vida de disciplina. Espíritu Santo, perdónanos, porque cierto es que vivimos en una generación indisciplinada, que solamente quiere vivir la experiencia, la emoción del momento, pero no queremos pagar el precio de la disciplina. Tu palabra dice que ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza, pero que produce un fruto de paz y de justicia para aquellos en los cuales se han ejercitado, en la cual se han ejercitado. Señor, que podamos apreciar nuestros días, Señor. Que le demos el valor que tu palabra dice, Señor, que nos enseñes a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Los días que tú nos vas a dar de aquí en adelante, Señor. Padre, que podamos vivirlos con sabiduría, vivirlos con entendimiento, Padre. Que podamos, Dios, trabajar con la mente, Señor, que podamos trabajar con la actitud, que podamos trabajar con la honestidad, Señor, que podamos trabajar en nuestro espíritu, que podamos guardar nuestro espíritu hacia ti, Señor. Que podamos tener la disciplina de la palabra, la cual nos hace herederos de tus promesas, Señor. Gracias, Padre. Sella esta palabra en cada corazón, Señor. Y ayúdanos a que el resto de nuestras vidas no seamos como quienes golpean al aire, sino que golpeemos nuestro cuerpo para obtener esa corona incorruptible en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga desde este lugar. Gracias. Mientras nos preparamos para